el documento fundamental que se requiere para exigir cualquier derecho que se desprenda de esta ley. El procedimiento está allí y se llama declaración de ausencia. El patrón sigue pagando, pero no le generan los derechos a los beneficiarios. Entonces, esa segunda parte viene a reformar la Ley Federal del Trabajo, recibir las diversas prestaciones que establece la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en las mismas condiciones que corresponden a una pensión de orfandad, de viudez o de ascendencia. Gerardo Ernesto Martínez Chávez, contador público con maestrías en Derecho Fiscal y en Seguridad Social, además de estar acreditado por el IPADE en el programa D1. Es director de CIS Consultoría Integral y un referente nacional en temas de seguridad social, derecho laboral y fiscal. Ha sido distinguido como Contador Público del Año y Académico Ilustre. Actualmente es presidente del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara para 2 bienios 2023 al 2024 y 2025 al 2026. También preside la Comisión Nacional de Seguridad Social de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos desde 2016. Su voz experta aporta claridad y profundidad en temas clave como la Declaración Especial de Ausencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Entre Charlas y Negocios. El día de hoy me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Elías Páez. Tenemos la oportunidad de platicar sobre un tema que tiene que ver con una situación actual en el país, y para ello tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Gerardo Martínez aquí con nosotros, que es director de CIS Consultoría Integral, y además es un referente en temas de justicia, derecho fiscal y además académico, ilustre en la Academia Mexicana en Derecho de la Seguridad Social. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos da muchísimo gusto que estés aquí en tu casa, platicando con nosotros de un tema que nos parece muy importante que toquemos, porque sabemos que existe esta iniciativa por parte del gobierno federal, o que por lo menos está ya ahí en el Congreso, esta iniciativa de ley para reformar todos los derechos, o garantizar más bien los derechos de los desaparecidos y desaparecidas y de sus familias, o de parte patrimonial en nuestro país. Bienvenido, Gerardo, qué gusto saludarte. Elías, muchas gracias por la oportunidad de platicar aquí con ustedes esta iniciativa que verdaderamente tiene un sentido y un corte social. Lo cual me parece muy interesante que en los últimos tiempos, pues particularmente pareciera, o la percepción en el pueblo mexicano es que la parte social va a otro tipo de programas más de corte electoral, etcétera, y no un verdadero apoyo a mexicanos y mexicanas en un tema que es, pues finalmente o tristemente, es una realidad, que es los desaparecidos y desaparecidas en nuestro país. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito qué es este concepto de declaración de ausencia, por qué es tan importante entenderlo, y cuál es el contexto, si es que existiera algún contexto de ley previo a esta situación que estamos viviendo y que se pretende reformar. Sí, cómo no, mira. Desafortunadamente, la situación que se ha venido dando en el país desde 2006 y hasta la fecha, después de tantos años que hemos pasado por la delincuencia que ha ido escalando cada vez niveles más preocupantes, es que en 2017 se publica, si me permites leerlo porque sí, adelante, no, el nombre de la ley está muy largo y no me lo aprendo. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. O sea, wow, ese es el nombre de la ley, ¿no? Entonces, bueno, esta es una ley que no es hecha exclusivamente en México, sino que toma experiencias internacionales, porque la desaparición forzada se le atribuye al Estado, y al Estado en cualquiera de sus niveles, ¿no? Federal,
estatal o municipal. Puede haber un municipio muy pequeño donde haya 2 policías, y si uno de esos policías se lleva a una persona y ya no se sabe de esa persona, esa es una desaparición forzada. Desafortunadamente la delincuencia empezó también con esa situación de la desaparición, y hubo que modificar un tanto el objeto de esa ley, diciendo, bueno, es que no nada más la desaparición forzada se debe de atribuir al Estado, sino también cometida por particulares, ¿sí? Y es una ley que yo creo que está muy robusta, que está muy bien redactada, que hace falta su verdadera aplicación, ¿no? En México no necesitamos más leyes, necesitamos que se apliquen las leyes como ya existe, como debe de ser. Bien, y en el tema de la iniciativa de reforma que se presentó, existe por ahí un artículo en donde en esta ley se establece que una persona, o más bien los beneficiarios de una persona desaparecida que haya tenido una relación laboral, continuará gozando de los derechos de la seguridad social, lo cual está perfecto, lo cual se prevé bien. En el 2018 se publica la ley también, la ley federal de declaración de ausencia de personas desaparecidas. Esta ley viene a ser como la reglamentaria, el procedimiento que se debe de seguir para cumplir con la primera. El documento fundamental que se requiere para exigir cualquier derecho que se desprenda de esta ley, el procedimiento está allí y se llama declaración de ausencia. Es un documento en donde de manera voluntaria los familiares de la persona desaparecida o el Ministerio Público pueden darle cauce, y que yo observo que es el primer punto en que las personas desconocen, ¿sí? Desapareció mi familiar, la pena, ponerme en todos los... ver cuáles son las circunstancias de esa persona desaparecida, porque aunque la iniciativa va dirigida a derechos de seguridad social de las personas trabajadoras, bueno, esta ley también va a cualquier otra persona, ¿sí? Empresarios. Sí, claro. Cualquier persona de la sociedad, porque aquí están relacionados los derechos laborales, están relacionados los derechos de una herencia, están relacionados los derechos societarios. Si yo soy accionista, ¿a dónde van a ir mis acciones? ¿Cómo van a jugar en el sentido de que la persona está desaparecida? Las tutelas, los bancos, las cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, para llevar un buen cauce y poder paliar un poquito ese dolor de los beneficiarios, es que está esta ley de declaración especial de ausencia. Y esta replica exactamente igual que la ley de las personas desaparecidas el derecho a las personas que dan las leyes de seguridad social. Y cuando digo leyes de seguridad social, me estoy refiriendo a la ley del Seguro Social, a la ley del ISSSTE y a la ley del Infonavit. Obviamente, estas tienen un marco dentro de la ley federal, sí, claro, del trabajo. Del trabajo, claro. Ahora, ya más o menos nos diste un adelanto de los principales problemas o áreas de oportunidad, por decirlo de manera positiva, en la aplicación práctica de este par de leyes, ¿no? Y que asumo, con todo el desconocimiento de causa, que esta reforma o esta iniciativa de reforma va en función de tratar de solventar estas problemáticas detectadas, o sigue estando enfocado nada más en el tema de la protección de los derechos sociales o de seguridad social de los beneficiarios, en este caso de las personas que están desaparecidas. La iniciativa de reforma déjame ponerlo así, en este primer paso, porque en este primer paso se propone reformar la ley de personas desaparecidas, la del Seguro Social y la del ISSSTE. Pero
están pendientes, aunque ya tenemos ahí el texto de la redacción, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que ahí lo que se intenta es proteger un tanto a los patrones, a los empresarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita simplemente dice la ley, empresario, patrón, paga las cuotas. O sea, tú sigue pagando, ¿no? Está desaparecido. Pero tú síguele pagando. Al final de cuentas, que el fondo del asunto es ese, el patrón sigue pagando, pero no le generan los derechos a los beneficiarios. Entonces, esa segunda parte viene a reformar la Ley Federal del Trabajo, también no castigando tanto a los patrones, sino haciendo una correlación lógica y justa de lo que se debería de pagar nada más. Yo como patrón, si tuviera la desgracia de que a uno de mis trabajadores se les desapareciera, lo que yo haría era apoyarlo lo más posible. Y si me dicen, oye, si tú pagas tus obligaciones de seguridad social y con eso vamos a proteger a sus familiares, yo encantado de seguir pagando, ¿no? Claro, por supuesto. Pero si me dicen paga y no les vamos a dar nada, pues, ay, sí, como que, oye, pues ¿de qué estamos hablando? Sí, mejor, si mi intención es ayudar a la familia, pues mejor busco otros medios, ¿no? De manera directa, claro. Uh-huh. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y me parece que tocas un punto muy importante porque a veces desde la interpretación de estas, lo voy a decir por decirlo suave, de estas buenas intenciones que de repente suele tener nuestro Congreso, ¿no? En esta ya sea promulgación de leyes o reforma a leyes existentes, como que no vemos toda la parte de la película. No, está bien, está perfecto, que vaya la iniciativa en función, ¿no?, de las leyes anteriores de proteger a este estado de indefinición jurídica, si le podemos llamar de esa manera, y corrígeme, yo no sé si el lenguaje sea adecuado, pero de alguna manera esa indefinición de la persona física desaparecida o de esta persona que está desaparecida, pues también afecta de manera directa a una serie de beneficios, obligaciones, derechos de los familiares, ¿no? En cualquier ámbito. Entonces, que se quiera hacer 360 también el tema de las empresas me parece que es interesante, porque se puede dar el caso de que es un empresario que está desaparecido, que su familia necesita también el beneficio, pero también 50, 60, 100 familias que dependen de él en la operación de la empresa. No sé si por ahí vaya esta como que nueva declaratoria de derechos, ¿no?, que pudiera tener en materia de seguridad social, pues esta figura que pues hasta cierto punto pues no sabemos, y si no aparece, ¿cómo lo definimos, no? Es que es un todo, Elías, porque el propio empresario puede estar como registrado como empleado. Sí, claro. ¿Sí? Exacto. Entonces, el accionista puede estar registrado también como empleado. Entonces, ahí están jugando dos roles: ser accionista, pero también desempeñar un puesto subordinado dentro de la empresa, ¿sí? Es muy común que eso se pueda llegar a dar. Imaginemos que es un accionista mayoritario el que se encuentra desaparecido, ¿sí? Cuando venga una asamblea, ¿cómo se va a votar? Sí, claro. ¿Qué va a pasar con sus partes, con sus acciones o sus partes sociales? Entonces, es un todo esto en donde tú dijiste algo que yo comparto. Los legisladores no están obligados a saberlo todo. Los legisladores están allí para hacer leyes, ¿no? Pero tienen un grupo de asesores, y esos asesores sí están obligados a saber de cada materia. Yo te puedo decir, de mi materia, lo que es la seguridad social, te puedo decir, yo sí soy un especialista. Sí, claro. Y como están redactadas las leyes,
discúlpame, pero no sé quién las hizo. O cuál fue el dolo con el que las quisieron hacer. O desconocimiento. Vamos quitándole dolo y vamos dejándole en desconocimiento. Entonces, hay una laguna ahí en la ley en donde no permite generar esos derechos. Ahorita. Con esta iniciativa se procurará generar esos derechos. Entonces, la iniciativa ya fue aprobada dentro del Senado de la República en sesión, en el pleno de la sesión, fue turnada a comisiones, pero ya fue por ahí de el último mes, el periodo ordinario de sesiones, había otras leyes más importantes que tendrían que sacar y esta se tiene que esperar hasta el siguiente periodo. Ahora, tocaste un tema que me parece interesante. Digo, no quiero hacer leña del árbol caído, pero bueno, digamos que quien nos está legislando, pues a lo mejor no está ni debidamente preparado, ni debidamente tampoco cobijado con los expertos, porque pues hay algunos expertos ahí en el cuerpo de asesores del Congreso, que pues a lo mejor no, o son parciales, o hay un interés específico, o simple y sencillamente no son personas que estén con una experiencia o con una expertise en el medio. Esto compete pues básicamente el tema del derecho laboral, a un punto, ¿no? Y obviamente con sus diferentes leyes y reglamentos que tienen que ver con seguridad social, como bien decías, con esta parte de vivienda, y luego pues habrá otros temas que habrá el derecho societario y todo ese tipo de cosas que pudiera a lo mejor hasta mercantil, civil en algunos casos, dependiendo de la persona que esté desaparecida. O sea, compete a muchas áreas de experiencia. Y si la redacción no es la correcta, como ya nos lo estás diciendo, y a lo mejor en esta iniciativa de reforma pues tampoco viene como que esta corrección adecuada de esos problemas vacíos que pudiera haber en la redacción, pues va a ser un problema la aplicación de la ley, ¿no? Porque si nos ponemos muy técnicos, ¿no? Como experto en derecho, voy a decir, pues bueno, pues, o sea, yo no estoy para juzgar, sino para aplicar lo que decías hace rato. Yo no puedo interpretar algo que no está en una iniciativa de ley o en un reglamento que es el que de alguna manera rige la aplicación de la misma, ¿no? Ahorita le voy a dar lectura al artículo principal que queremos reformar, para que tú, sin ser experto ni conocedor, me digas si es claro o no. Porque lo que se trata es precisamente de que todos lo entiendan, ¿sí? Y hablando de claridad, quiero aclarar lo siguiente. Esta iniciativa no tiene color. Esta iniciativa no tiene partido. Esta iniciativa no lleva un capital político. Esta iniciativa fue platicada por tu servidor con la senadora por Colima, Merly Romero. Cuando yo la estaba platicando, ella se interesó. Es una persona muy identificada con la sociedad, con las personas más necesitadas. Entonces ella me dice, oye, sí está bien, vamos trabajándola. Y por medio de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos fue que se presenta esta iniciativa. Yo no soy legislador. Yo el único interés que tengo es que se pueda ayudar a mucha gente, y en aras de eso he estado buscando y he sido favorecido que me han concedido entrevistas algunos diputados federales y algunos senadores, y en lo cortito estoy platicando con ellos para decirles de qué se trata la iniciativa. O sea, el famoso cabildeo, yo sin ser político, porque claro, yo soy apolítico, ¿sí? Yo no tengo partido. El interés es ayudar a la sociedad, a los más necesitados, a las personas que han sufrido un flagelo irreparable, ¿sí? Actualmente, te la pongo así,
¿por qué les niegan el derecho, el Seguro Social y el ISSSTE a otorgarles una pensión a estas personas? Porque la ley contempla que la pensión será de ascendencia, será de orfandad o será de viudez. Y para dar trámite se requiere un acta de defunción. Si la persona está desaparecida, pues no hay un acta de defunción. Entonces, si no hay un acta de defunción, no cumplo o no cumples con los requisitos de ley. Por lo tanto, no te puedo dar esa pensión. Entonces, lo que te comentaba, que tú me dirás si se entiende o no. Okay. Esta reforma. Hagamos el ejercicio. Sí. El artículo del que se desprenderá todo es el 138 y se procura que se adicione una fracción 13ª, los derechos que tendrían los beneficiarios de las personas desaparecidas. Y quedaría así, o bueno, quedó así ya la iniciativa presentada. Recibir las diversas prestaciones que establece la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en las mismas condiciones que corresponden a una pensión de orfandad, de viudez o de ascendencia, derivadas del seguro de riesgos de trabajo o del seguro de invalidez y vida, según corresponda. En pocas palabras, tienes tu declaración de ausencia, ese documento te genera el derecho ¿a qué? A que estos institutos de seguridad social te den una pensión como si fuera cualquiera de estas y que están ahí en sus respectivos capítulos. Pues digo, sí está claro en ese esquema. Habrá que ver ya después los reglamentos para la aplicación de la misma, ¿no? Sí, las reglas generales que luego suelen dar. Entonces, bueno, esta es una iniciativa que sabemos que primero se discute en comisiones, sí, claro, y se aprueba, pero puede ser modificada. Y luego se va al pleno y se aprueba, ¿no? Y luego se va a comisiones a la Cámara de Diputados y también se discute y se puede modificar, ¿no? Pero esa es la intención. Y de aquí se derivan la reforma a los diversos artículos de las claro, demás leyes. Y las afectaciones o las implicaciones con algunas otras leyes, ¿no? O algunas otras instancias. Ahora, vamos a pensar de manera positiva que esto avanza, ya fue claro, fue entendido por todos los actores legislativos de los diferentes colores, pues, es para bien común, es para todos los mexicanos de a pie, mexicanos de a caballo, mexicanos descalzos, mexicanos con zapatos, rojos, verdes, morenos, azules, etc. ¿Qué sigue? O sea, ¿qué pasa si pues, el desaparecido aparece? Ya me diste esta prerrogativa como si estuviéramos confirmando que no vas a aparecer y que además pues, existe una condición, la muerte, la invalidez, etcétera, que me dio precisamente como familiar pues este derecho o este beneficio. ¿Qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene para la persona? ¿Qué implicaciones tiene para lo laboral? ¿Qué sucede? El tema de afores. Hay cualquier cantidad de aristas ahí que pudiéramos pensar que se trastocarían después de aplicar este beneficio con esa declaración de ausencia. Si la persona afortunadamente apareciera, simplemente se suspenden esos derechos y se regresa todo a como estaba. Porque cuando se publica la ley de la Declaración Especial de Ausencia en el 2018, también se reforma la Ley Federal del Trabajo. Y ahí se establece que las personas que tengan esta declaración de ausencia, que el familiar vaya y se lo lleve al patrón, el patrón lo tendrá como suspensión de la relación laboral, lo tendría como licencia sin goce de sueldo. Ah, ok.
¿sí? Así quedaría ese estatus. Entonces, si la persona trabajadora aparece, la ley también dice, se le reconocerán todos sus derechos de antigüedad y escalafonarios, sus condiciones de trabajo. Qué bueno que apareciste, trabajador, ven, aquí está tu chamba, aquí está tu puesto, el sueldo que tenías, vacaciones, todo. Y hay promoción a un escalafón, tus derechos de antigüedad ahí están para que participes también, ¿sí? Obviamente aquí no hay salarios caídos porque se considera licencia sin goce de sueldo. Sí, pero que está finalmente pues tiene toda lógica, porque además el impacto positivo pues está en la carga social que le corresponde al patrón en este caso y al mismo colaborador también, pues en el tema de la retención de impuestos. Entonces, te doy este beneficio que es a tu familia mientras estemos indefinidos. No me gusta utilizar la palabra indefinido, mientras existe esta declaración de ausencia en lo que se esclarece los motivos o la situación, en este caso del afectado. Pero por otro lado también la empresa pues tiene este beneficio de decir, ok, ahorita me voy a ahorrar o no tengo el impacto de esta erogación que tiene que ver tanto con el salario, retención, impuestos, y todos aquellos costos asociados a tener colaboradores, ¿no? Entonces, me parece que a toda luz, pues es una situación de ganar para todas las partes, ¿no? La familia afectado, al propio afectado, en donde pues mientras no sepamos qué sucede, sigues teniendo ciertos derechos, ¿no? Y por otro lado a las empresas o empresarios en donde también pues, no se ven afectados en este tema por el estado de indefinición del afectado, en este caso del ausente. Sí, mira, lo que pasa es de que cuando se otorga ya una pensión, el patrón ya queda liberado del pago de cuotas, ¿no? O sea, el patrón dice, bueno, yo ya le pagué a la aseguradora la póliza, que son las cuotas, entonces ya se dio un supuesto, entonces, yo como patrón, yo soy el asegurado, yo quedo liberado. Mientras no exista eso, el patrón hasta ahorita tiene que estar pagando esas cuotas. Entonces, precisamente es lo que se pretende, ¿no? ¿En qué momento se va a liberar al patrón? De hecho, en la propia ley del Seguro Social ya está la disposición que si una persona ya está pensionada y desaparece, le van a dar la pensión a la viuda, al cónyuge, al beneficiario, ¿sí? Y la propia ley ahí mismo establece, y no es de ahorita, esto es de hace muchos años, dice, si aparece, entonces se suspende esa pensión y se le reanuda la pensión al beneficiario. Entonces aquí sería lo mismo. Sería decir, ya no te doy la pensión, asegurado, sigue trabajando, sigue cotizando, para que más adelante puedas llegar a tener alguna pensión que ojalá sea de cesantía o sea de vejez, o sea que ya te retires por la edad. Ahora, me parece muy relevante esto que mencionas porque lo estamos hablando a nivel de la Ley de Seguridad Social o del ISSSTE o de estas partes en donde pues convergemos las empresas, las personas físicas o los empleados en este país, los que estamos dados de alta y por supuesto el gobierno y la sociedad en general. Pero este beneficio pues tiene unas implicaciones de seguridad jurídica o de certeza jurídica para estos beneficiarios en el nivel que sea, de, como decías, ascendencia, descendencia o de viudez, para también ir a otras instancias privadas, ¿no? Digamos, instituciones bancarias, acreedores, ¿no? Temas societarios, temas civiles, ¿no? Que pudieran estar a lo mejor por ahí en algún cauce, no necesariamente legal, ¿no? Sino que pueden ser temas administrativos o de operación, y eso le puede dar o abrir la puerta, en este caso a los beneficiarios, pues para poder destrabar muchos problemas que hoy tenemos, porque no aparezco, no puedo ejecutar recursos, no puedo recibir pagos, o sea, no tengo acceso
a todos estos medios que la persona desaparecida de alguna manera controlaba, ¿no? Entonces me parece que pudiera ser, no sé si el espíritu de la ley nos alcance también para eso, o tendremos que esperar otro ordenamiento, ¿no? Ya a nivel de ley o del Congreso, como para que también pues conmine a estas instituciones privadas pues actuar en consecuencia. Yo creo que en ese aspecto que tú marcas ahorita, la ley es clara. Lo que yo siento es que hay desconocimiento del procedimiento por un lado, y por el otro hay una renuencia por parte de la autoridad a cumplir con lo que ya está establecido. Te lo platico rápidamente. Una persona desaparece, tu familiar, oye, nunca falta, ya faltó, vas a la fiscalía, oye, pues es que no aparece, esperas 72 horas, ya queda una denuncia, ¿no? Ya queda un antecedente. Entonces, a los 3 meses de ese antecedente, la persona ya puede solicitar la declaración especial de ausencia. ¿Ante quién la presenta? Ante la autoridad civil, precisamente por todos los efectos que acabas de mencionar. Súper. ¿Sí? Las cuestiones societarias, las cuestiones de herencia, que si la persona tiene propiedades, que si la persona tiene cuentas bancarias, todo está ahí. Entonces, ante la autoridad civil, ¿por qué? Porque es la que está facultada para decir, hay una persona que no aparece. Esta autoridad civil, cuando recibe esa solicitud de declaración de ausencia, tiene que enviar a todas las dependencias, a todos los CEMEFOS de México, a todas las Cruz Rojas, a todos los hospitales, a todos los Locatel, a todos panteones, todos lados, que rindan un informe si hay un cuerpo, una persona, que lo manifiesten, ¿no? Y les da 3 meses, eso está en la ley ya. Les da 3 meses. Entonces, a los 6 meses, esta autoridad debe de declarar la ausencia. Y ese documento es el que va a ser válido para todos los efectos legales. Entonces, yo alcanzo a percibir desconocimiento por parte de la sociedad, porque yo he platicado, sí, he platicado y dicen, no, pues sí, pero no sabía cómo se tenía que hacer o cómo se llamaba ese documento, o que yo debo de tramitar ese documento. Con esta iniciativa, el segundo paso que yo me he puesto es precisamente dar difusión, que es lo que se tiene que hacer, pero de manera paralela incidir para que el gobierno federal, estatal y municipal se pongan las pilas y puedan cumplir con lo que ya está establecido en la ley. ¿De qué? De que se rindan los informes. Porque todas las dependencias que te acabo de mencionar dependen de alguna de las autoridades, de cualquiera de los 3 niveles. Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, es una exigencia para esa pobre gente, ¿sí? Que a lo mejor era el único sustento de su familia. No, y que además tiene una implicación importante, porque si nos ponemos muy estrictos, pues si no estás cumpliendo, ¿no? En la seguridad que requiere el país, ¿no? y sus ciudadanos, pues por lo menos ayúdame a que ese incumplimiento pues no afecte a la sociedad civil en general, en los términos de los beneficiarios o aquellas personas, ¿no? Porque yo lo veo también, y te lo decía cuando veníamos caminando en la entrada, pues también verlo como una empresa. Si yo soy el que firmaba los cheques, o si yo soy el que liberaba los pedidos, o si yo soy el que tenía la relación con los proveedores, y de repente también puedo parar la operación de la empresa, y tiene una implicación social importante, tanto para los trabajadores de la misma, como para la comunidad en general. A lo mejor esta empresa es proveedora de otra que ya está en indefinición e indefensión, así le diría yo también, ¿no? Y pues tengo que parar operaciones, o me sale más caro, o tendré que buscar otras alternativas que a lo mejor no son viables en este momento, o a lo mejor tengo acreedores,
y de repente pues no hay quien cumpla, ¿no? Y puedo afectar pues de mala manera en ese tipo, y no nada más a los colaboradores dentro de la empresa o a las implicaciones directas a la familia del empresario, sino que hay una parte de la comunidad empresarial o del entorno del negocio que también se afectaría, y con un ordenamiento civil, como bien lo mencionas, pues bueno, pues habría, o sea, aquí cumplimos con este ordenamiento y seguimos operando, ¿no? Sí, mira, es que esto que acabas de decir, imaginemos que el empresario es el que maneja su firma electrónica. O sea, sabemos que se la damos al contador, ¿no? Para que él haga los trámites, presente declaraciones, pero la responsabilidad es mía. Pero las cuentas del banco, ¿cómo vas a hacer tú alguna transacción con tu firma si estás desaparecido? O sea, ahí, ¿quién hizo la transacción? El contador. Entonces el contador está cometiendo un fraude, claro, porque se está aprovechando que tiene un acceso a un portal bancario, a una firma electrónica, y está haciendo movimientos de una persona que no está. ¿Sí? Y con las implicaciones que tiene, dependiendo del área, ¿no? Pero jurídica, pero puede ser hasta suplantación de identidad, ¿no? Claro. Entonces, esto va más allá de nada más decir es un problema social. No. Bueno, sí es un problema social, ¿no? Por supuesto. Pero si ya lo empiezas a ver en particular, todos los que se afectan, pues no nada más es la familia de las personas, que serían los primeros, pero si es el empresario, si es el dueño de la empresa, de ahí a cuántas familias se pueden ver afectadas. Sí, que de esos 120,000 desaparecidos que hablabas hace un momento, ¿cuántos no serán jefes de familia, jefes de negocio o responsables de negocio? Entonces sí hay una afectación importante en ese sentido, ¿no? En la comunidad, en la sociedad en general, pues, ¿no? Con todo lo que deriva. Ahora, a mí, y lo digo, en cada episodio repito lo mismo, pero de repente ya no sé si me salga natural o los temas me lleven a de repente a hacer reflexiones en donde le hago como al abogado del diablo y pienso, pues no será que esta iniciativa, pues lo que está buscando es al gobierno decirle, pues ponte a hacer tu chamba. No la estás haciendo bien para el tema de seguridad y procuración de justicia, que eso es una realidad en nuestro país, ¿no? Es una tristeza en ese sentido. Pero segundo, ya que no la estás haciendo, pues tampoco estás haciendo algo para los que nos quedamos, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto para el tema de aplicación de la justicia? ¿Será más expedita? ¿Será más pronta? ¿Será más fácil el acceso que antes? Bueno, en teoría. Tenemos elecciones para el próximo domingo. Se renueva todo el Poder Judicial y ahí pues se nos ha dicho mediáticamente que ya no va a haber corrupción y que la justicia ahora sí va a ser pronta y expedita. Vamos dándole el beneficio de la duda. Y aquí el problema se parte en dos. Con esta ley, o con esta iniciativa, y con la que presentó la presidenta Sheinbaum, que es también dar un apoyo, ver algo por los familiares de las personas desaparecidas, se está curando un mal. Y todos sabemos que es más caro curar que prevenir. Sí, por supuesto. Entonces la prevención sí está totalmente en la cancha del gobierno federal, ¿sí? Cómo ha crecido, cómo hemos visto que ha habido un enfrentamiento ya frontal en esta administración, lo que no hubo en la administración anterior,
que ojalá empiece a dar esos buenos resultados, ¿no? Entonces, ahí es donde se está atacando la causa. Si tú desapareces la causa, pues lo demás ya no tiene razón de ser. No es necesario la aplicación de este tipo de leyes. Es correcto, entonces ahorita vamos a buscar el mejoralito para el cáncer. Sí, el curita para la herida abierta, ¿no? Entonces. Es correcto. Ahora, supongo que los estados en donde hay más desapariciones, pues implica también un reto la aplicación de eso, porque pues generará chamba administrativa, o sea, algo que no es transparencia, ¿no? O sea, algo que de repente pues no es común en las instancias de gobierno en nuestro país, ¿no? ¿Ves algún área de oportunidad, algún reto importante? ¿Hay consenso a nivel de los estados que tienen esta problemática? ¿O hay, con esta multipolaridad que tenemos en nuestro país, que si eres de un color u otro, dependiendo del estado, avanzan unas cosas o en su aplicación u otras no? ¿O sí hay un consenso a nivel estatal, sobre todo en los estados más golpeados, para esta situación de los desaparecidos? Bueno, yo veo que el partido oficial pues sí trata de apoyar más, ¿no? Pero también veo que en esta administración se está escuchando, se está dando apertura a los gobiernos, a los estados que no son del mismo color del partido oficial. Y bueno, eso ya es un paso importante adelante. Esto de lo que estamos hablando es materia federal. Materia federal, no obstante que ocurre en un municipio. Aquí tenemos claro. el caso del Rancho Izaguirre, ¿no? Pero ahí, oye, es la responsabilidad del gobierno municipal, porque el presidente sabía o no sabía, el presidente municipal, y qué pasó con el procurador y el exgobernador, pero ya entró la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, este es un problema de los 3 niveles, y los 3 niveles lo deben de atajar, y yo creo que debe de haber una acción coordinada de todos ellos, y que debe de haber una difusión de decir, a ver, señores, ministerios públicos, jueces civiles que van a entrar, ojo, esa área de oportunidad es una chamba adicional. Pues yo digo que sí, porque no se estaba haciendo. Claro. ¿Sí? Porque la ley ya estaba desde el 2017. Sí, adicional no es, está en tus... Ya está, que no lo hayas hecho. Que no lo hayas hecho. Pero bueno, vamos generando los mecanismos necesarios, que yo creo que sí se pueden hacer. Se necesita, en mi opinión, voluntad política. Y esa voluntad política es para los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Híjole, no está fácil. No está fácil, qué buen cóctel. Entonces, ¿qué sirve? ¿Qué sigue? ¿Qué sirve? ¿Qué sigue todo esto? ¿Qué reformas habrá que hacer de manera complementaria? ¿Y cómo podemos desde la sociedad, nosotros, ahorita como bien lo decías, primero a partir del conocimiento, y después, ¿qué más podemos aportar como sociedad civil para lograr que esto no solamente camine como iniciativa, se haga la reforma a esta ley, sino que se aplique? ¿Qué nos recomiendas? Pues vuelvo a repetir, el único camino que yo veo ahorita es la concientización y el conocimiento, que las personas sepan lo que tienen que hacer y que haya certeza de que a donde vayan a presentar su trámite en cualquier instancia, se les escuche, se les oriente y se les apoye. No van a pedir un favor, es un derecho, y como tal se debe de actuar. Sensibilidad de los funcionarios, a quien le toque llegar, órale, ven, yo te voy a decir cómo, ve allá, ve acá, si yo veo que aquella persona de la ventanilla no sé qué no te quiere atender o te está dilatando, yo ir a hablar con
con esa persona, ¿no? O sea, yo estoy hablando como si fuera funcionario en ese momento. Y hacer una difusión, no hay de otra, de decir qué es una declaración especial de ausencia y cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, cuál es el paso 3. Y esto un poquito como para ir cerrando y concluyendo, a tu juicio, como experto en la materia y además promotor de este elemento, ¿es complicado el hacerlo? O sea, el seguir estos requisitos y estos pasos, o incluso pudiera haber una oportunidad también ahí como para simplificarlo y hacerlo más universal y más accesible para la sociedad civil, porque de repente un trámite en este país se vuelve un reto a la paciencia, ¿no? Y además pues yo no diría así a la paciencia, sino también a la buena voluntad de un tercero que a lo mejor no tiene el criterio adecuado. Entonces, si estamos hablando de que implicaría varias instancias, diferentes niveles o instituciones, pues de repente caemos en la de siempre, ¿no? En este país, que entre la opacidad, la ineficiencia operativa de los diferentes niveles de gobierno o instituciones de gobierno, pues desestiman o desaniman a la sociedad civil a hacer las cosas con el debido proceso. Yo creo que sí puede haber una simplificación administrativa en el tema del proceso en que las dependencias deben de rendir el informe, en este caso a un juez civil, para que el juez pueda dictar esa declaración de ausencia. Te mentiría si te dijera, yo conozco el ABC de cuál es el trámite y cuáles son todas las dependencias y cómo las mandan y cómo las recepcionan y cómo la regresan. Pero yo creo que sí debería de haber una simplificación administrativa desde el hecho de decir, bueno, ese periodo de los 5 años que se tienen que esperar para declarar la ausencia, o no declarar la ausencia, sino declararla como que ya desapareció, sí. como que ya no se encontró. Uh-huh. O sea, ya después de 5 años ya no te busco. El hecho de decir, te voy a dar estos 5 años, si no apareces, pues entonces ya se acabó, ¿sí? Pero si te genero el derecho, cualquiera que sea, y luego apareces, lo que comentamos hace un momento, o sea, todo vuelve a su estado, normalidad, a su estado original. Que sería lo ideal. Y eso es simplificarlos, hacer una simplificación administrativa. Pero te reitero, se necesita la voluntad política de los 3 niveles de gobierno. Híjole, qué complejo, y la verdad es que no pretendemos desde este foro tampoco meternos más allá a lo que ya sabemos. A mí me parece a veces como que un poquito ya inútil o innecesario hablar de todo esto, porque lo vivimos todos los días en los diferentes trámites que hacemos en las diferentes dependencias, ¿no? En esta poca capacidad, opacidad, falta de criterio, llámenle como quieran en el tema del gobierno. A mí se me ocurre, pues lo ideal es crear una dependencia que pueda estar encima de todas las demás, y en el momento en que se autorice la declaratoria de ausencia, pues lleva a mano, ¿no? Y las demás tendrían que cumplir en consecuencia. Que eso en este país pues todavía es complicado por esta precisamente esta puesta de acuerdo a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Sí, tú acabas de decir algo muy importante, que sea prioritario. O sea, llega este trámite, los demás que se esperen poquito y va en primer lugar, ¿no? O sea, no lo pongas hasta abajo de toda la chamba que tienes, sino que esto tiene que salir ya. Y todos en la misma línea. Así es. Pues te agradezco mucho, te hemos llegado al final del espacio. Creo que este tema estaremos pendientes ahora que conocemos o conocemos un poquito más de que la iniciativa pues no solamente llegue a las instancias que tenga que llegar, sino que camine en la misma, y luego también vigilar la correcta aplicación
de la misma, interesarnos un poquito más como sociedad civil, concientizarnos un poco, preparar a la gente de nuestras empresas, llámese a nuestros contadores, fiscalistas, abogados, a nuestra familia. Me parece que tenemos una oportunidad muy importante de llevar primero pues esta información y conocimiento a la sociedad en general, pero también una manera de prepararnos, pues no preventiva, como bien decías hace un momento, pero sí en un escenario que desgraciadamente para lo que vivimos en este país, pues ya no estamos exentos de que suceda en cualquier nivel, seas quien seas. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Por ahí aparecerán sus datos de contacto en las diferentes redes para poder seguir teniendo contacto con Gerardo y poder platicar de este tema. También aparecerán nuestros datos de contacto, así como nuestra suscripción a YouTube o a Spotify para que puedan seguirnos en este episodio, así como nuestras redes sociales. Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que ha sido muy interesante y revelador hablar de este tema, y además pues esperanzador que este tipo de iniciativas pues también vengan producto de un interés genuino de tanto, en este caso, de la sociedad, la tuya como experto en el tema, pero que también haya algún actor en el gobierno que diga, efectivamente, esto no tiene nada que ver con colores, no tiene que ver con posturas, sino tiene que ver con una realidad que duele mucho en nuestro México. Yo agradezco, Elías, la oportunidad de conversar aquí contigo. Me comprometo a mantenerte informado del cauce y me pongo a disposición. Cualquier comentario que abone a hacer esto más robusto, yo lo voy a recibir con muchísimo gusto, porque estamos viendo una arista, ¿sí? Pero ya platicamos ahorita que hay muchas áreas de aplicación. Entonces, yo invito a que nos contacten, que nos ayuden, que nos hagan sus comentarios, sus propuestas. Sí, incluso invitar a la comunidad que por desgracia haya vivido en carne propia o de manera cercana una situación de este tipo, que también de viva voz nos pueda decir, oye, nos vamos a enfrentar a esto, nos podemos enfrentar a otro, podemos solventarlo o proponemos solventarlo de una manera. Me parece un buen tema para un debate constructivo. Pues muchas gracias, Elías. Nuevamente. Eso ha sido todo por hoy en nuestro episodio. Estamos entre charlas y negocios.